Bien, ahora Lo, sí se está grabando. lo Perfecto. veis. Listo. Bueno, Perfecto, todo bien. Vámonos más. gracias. Vamos a ver. Buenos días. Mi nombre es Julio Green y soy docente de la cátedra. Ya nos encontramos en otros teóricos que eran un poco más técnicos, por decirlo de alguna manera. Factores de riesgo cardiovascular, electrocardiograma normal, electrocardiograma patológico, síndromes coronarios agudos. Y hoy vamos a ver el penúltimo teórico del año, que trata de control periódico de salud. Control periódico de salud o chequeo clínico, como se le llama siempre. Yo lo empecé a estudiar con cierta profundidad, era 4 o 5 años, y nunca pensé que iba a tener la repercusión que tuvo, primero en mi vida personal, laboral, y después en el ejercicio diario de la práctica. Y segundo, en los pacientes. Cuando uno habla de control periódico de salud o chequeo, piensa que mientras más estudios complementarios hace, va a prevenir más enfermedades y va a beneficiar al paciente. Ese es el preconcepto que uno tiene o el prejuicio. Yo le voy a demostrar con un montón de cosas que no es así. Entonces, ¿realmente chequeamos con experiencia la mejor evidencia que hay? Un interrogante. El segundo, ¿los chequeos previenen o enferman? Porque uno entiende que si se hacen chequeos de salud periódicos, como seguramente muchos de ustedes o muchos familiares de ustedes se lo hacen, uno entiende que debería estar más sano, detectar las enfermedades de manera más temprana y con eso prevenir que un paciente se muera o se enferme. Sin embargo, no es tan así. Entonces, ante cualquier duda, debemos consultar a un médico. Esta imagen, sitio en el cual me encantaría estar ahora, por ejemplo, representa el nivel que hay entre la superficie y la profundidad del mar, ¿no? Me parece una buena forma de representar lo que se llama en medicina el reduccionismo molecular, en el cual nosotros vamos a la profundidad del ser humano, vemos la cadena de nucleótidos del ADN, hacemos la secuenciación completa y decimos, por tener tal o cual mutación, tiene mayor predisposición a desarrollar tal o cual enfermedad. Eso, si uno no lo mete dentro de un paciente que es una persona, no sirve. Eso se llama reduccionismo molecular. Por otro lado, por ejemplo, con todo lo que pasó con la pandemia, nosotros también vimos lo que se llama reduccionismo epidemiológico, en donde decimos, bueno, tal patología afecta a una persona cada 100 millones de habitantes. Entonces uno puede decir, bueno, si afecta a una persona cada 100 millones de habitantes, no es nada. Bueno, eso es relativo porque no es nada si esa persona afectada no sos vos o no sos tu familiar. Porque en el caso, cuando vos tengas a un paciente con esa enfermedad, por más que las estadísticas digan que es uno cada 100 millones, cuando vos lo tenés en tu consultorio, para vos pasa a ser el 100%. Entonces, si uno lo deja solamente en concepto epidemiológico, le digo reduccionismo epidemiológico. Y entre el reduccionismo molecular y el reduccionismo epidemiológico, nos terminamos olvidando muchas veces que están las personas que tienen alguna alteración molecular y que están incluidas en una epidemiología social, pero está la persona individual. Y esa persona es la que nos vamos a centrar en este teórico de hoy. El chequeo clínico, basado en la evidencia, nos dice que el control de salud implica una instancia de contacto entre el paciente y el médico. ¿Sí? Entonces, el chequeo, repito, en el control de salud, en el screening o tamizaje, vamos a ver ahora las diferencias de todo esto, implica una instancia de contacto entre el paciente y el médico. En segundo lugar, nos permite identificar factores de riesgo, hallar alguna patología o realizar el control y seguimientos de patologías que nosotros ya tengamos el diagnóstico. Pero particularmente lo que nosotros denominamos control periódico de salud o chequeo de personas, se realiza en personas asintomáticas que no tengo una patología previa diagnosticada y en la cual no necesito controlar una patología. Eso es a lo que yo le digo chequeo clínico o control periódico de salud. Es en una persona en la cual, repito, no tengo síntomas actuales, es decir, no es que un paciente me viene a consultar por tos y yo le hago un chequeo clínico. El chequeo clínico es un control de personas asintomáticas que no tienen patología previa conocida y que yo no quiero controlar cómo evoluciona una patología. Particularmente en el control periódico de salud estoy hablando.
Si ustedes recuerdan, cuando vimos factores de riesgo cardiovascular, yo en su momento puse una imagen parecida a esta y le hablaba de lo que eran las enfermedades transmisibles, infecciosas, contagiosas, que eran agudas, o sea, tengo sífilis, hago el tratamiento, lo resuelvo. Pero después hay otro espectro que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que representan el 71% de la mortalidad prematura a nivel global. Y eso incluyen enfermedades cardiovasculares, todos los eventos coronarios, enfermedades respiratorias, EPOC, el cáncer, diabetes, que dio el teórico Pablo Arraca hace un par de semanas. Y respecto a estas enfermedades crónicas no transmisibles, disculpen, la Organización Mundial de la Salud lanzó en el año 2013 el objetivo global 25 por 25, que significa reducir un 25% la mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles para el año 2025. Esto yo recuerdo que se los nombré en factores de riesgo cardiovascular, donde el informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles, hecho en el 2014, arrojaba las siguientes cifras, ¿no? Que las enfermedades crónicas no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, es decir, el 71% de las muertes que recién les decía en todo el mundo. Estos son 3 o 4 slides, nada más para contextualizar, no hace falta que sepan estos datos, ¿no? 15 millones entre 30 y 69 años de edad son las que están implicadas y el 85% ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares representan 17,9 millones cada año, el cáncer 9 millones, enfermedades respiratorias 3,9 y diabetes 1,6. Después, estos son cosas que uno ya sabe, el consumo de tabaco, la inactividad física y el uso nocivo de alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir. Ahí tienen la referencia bibliográfica, después les voy a contar por qué lo estoy poniendo. La detección, el cribado y el tratamiento de todas estas patologías son componentes fundamentales para responder a la reducción de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Si ustedes recuerdan los factores de riesgo clásicos que vimos nosotros, de riesgo cardiovascular en general, teníamos el consumo de alcohol, la inactividad física, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la ingesta excesiva de sal, diabetes, obesidad. Pero en todos esos factores de riesgo hay uno que no está nombrado y que cuando vimos factores de riesgo cardiovascular yo se los nombré, que era la inequidad social. En este libro de Harari, tiene varios libros, este es Homo Deus, una breve historia del mañana, después tiene otro que se llama De animales a dioses, después tiene otro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, recomendables los 3. Pero en este particularmente, fíjense lo que dice, por primera vez en la historia hoy en día mueren más personas por comer demasiado que por comer demasiado poco, más por vejez que por una enfermedad infecciosa y más por suicidio que por asesinato. Repito y remarco, más por suicidio que por asesinato. Y ustedes dirán, bueno, pero este docente, ¿por qué me viene a hablar de suicidio si estamos hablando de chequeos de salud o controles periódicos de salud? Porque justamente, como vamos a ver en un rato, la idea del control periódico de salud es evitar mortalidad de las personas y que tengan buena calidad de vida. Y yo les voy a mostrar por una serie de gráficos de diferentes estudios, la tasa de muertes por suicidio supera por lejos a otro tipo de muertes que son prevenibles. Y nadie indaga en un consultorio si su paciente tiene ideas suicidas o tanáticas, como se llama. Y eso también uno lo puede prevenir. La pobreza particularmente acorta la vida de las personas incluso más que la obesidad, el consumo elevado de alcohol y la hipertensión arterial. Repito y dejo ahí la cita bibliográfica, que también está en el manual de la cátedra, porque esto no es, no es un punto de vista político ni ideológico, sino que es comunicación científica, y ahí lo tienen, que es de la revista Lancet. La pobreza, repito, acorta la vida de las personas incluso más que la obesidad, el consumo elevado de alcohol y la hipertensión arterial. Entonces uno se tendría que empezar a preguntar si realmente vale la pena invertir tanto dinero en investigación de hipolipemiantes, de antidiabéticos, de fármacos con cierto efecto cardiovascular, cuando en realidad lo que me está matando más a las personas es la pobreza. Cada uno se lo debe preguntar. Otra cosa, como también hemos hablado, las situaciones de hipervigilancia, así que una persona esté todo el tiempo alerta que le puede llegar a pasar algo,
la hiposatisfacción, que la hemos nombrado un montón de veces, despido, hoy saben la cantidad de gente sin trabajo y pobre que hay en la Argentina. Entonces, todas esas situaciones también impactan en la salud. Entonces, como hemos dicho, no enferma el estilo de vida de las personas, sino las condiciones de vida a las que están sometidos las personas y que estamos sometidos las personas y que muchas veces son ajenas a nuestra propia decisión. Muchas veces son ajenas. Y fíjense lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que hay que focalizar en 3 componentes para reducir estas enfermedades crónicas no transmisibles, que es mejorar las condiciones de vida cotidiana, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y medición y análisis del problema. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. La gran mayoría de los determinantes de salud son sociales y la reducción de la desigualdad es lo que realmente tiene impacto para reducir la mortalidad prematura. Y la última de las diapositivas, para contextualizar lo que vamos a ver a continuación, es que la Academia Americana de Pediatría, y también pongo la cita bibliográfica porque a veces uno cuando brinda, comparte esta información, la persona que lo recibe puede interpretar que el docente tiene cierto sesgo en comunicar algo con cierta beta de pensamiento, pero en realidad no es así. Porque esto que yo les estoy contando está demostrado hasta por la interacción de interleuquina, particularmente la interleuquina 6. ¿Por qué doy tanto vuelta con esto? Porque los niños que están sometidos a estrés tóxico desde la infancia, ustedes van a decir, pero ¿cómo un chico estrés tóxico? Sí. Los niños que están sometidos a estrés tóxico de la infancia producen cierto remodelado vascular que independientemente de lo que ese chico haga en su edad adulta, es decir, que no fume, que no consuma drogas, que haga ejercicio, que tenga una vida saludable, si hace eso cuando está en edad adulta, independientemente de todo lo que haga, el daño que ya produjo en su infancia por haber tenido estrés tóxico, el daño que ya produjo en su infancia, le aumenta de todas maneras el riesgo cardiovascular. Entrando ya de lleno en el chequeo clínico basado en la evidencia, nosotros tenemos que preguntarnos si en realidad estamos previniendo riesgos y también tenemos que preguntarnos qué riesgos tienen todas estas tareas de prevención. Porque el hecho de sobreprevenir no es inocuo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bárbaro. ¿Cualquier duda? Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, el chequeo clínico basado en la evidencia tiene como 2 aristas. Una es la medicina basada en pruebas, podemos decir métodos complementarios, si quieren para resumirlo, que es lo que se llama medicina experimental. Y la otra rama, o la otra arista, es la medicina experiencial, que está basada en experiencias. Juntas, el complemento más la experiencia, hacen la integración con un juicio clínico y eso nos va a llevar a la toma de decisiones. ¿Qué toma de decisiones? Y la que sea acorde a ese paciente en particular. Repito, ¿qué toma decisiones? La que sea acorde a ese paciente en particular que yo tengo sentado del otro lado del escritorio. Vamos a empezar con un ejemplo de los más sencillos. El antígeno prostático específico, o PSA, que fue descrito o publicado por Richard Ablin, que es la persona que ustedes tienen acá, teóricamente fue muy popular durante cierto tiempo porque decía que nos permitía detectar de forma precoz el cáncer de próstata. ¿Sí? En el año 2010, 9 de marzo del 2010, en el New York Times, en el diario, se publica esta nota de opinión donde el título era El gran error de la próstata, ¿no? Entonces Richard Ablin, que es la misma persona que publicó este marcador del PSA, dijo que terminó siendo un costoso desastre para la salud pública. Utilizar el antígeno prostático específico para detectar cáncer de próstata precoz fue un costoso desastre para la salud pública. La misma persona que lo publicó. ¿Por qué dijo esto? Fíjense, este artículo sacado de PubMed del año 2012, si bien tiene 10 años de antigüedad prácticamente, sigue teniendo vigencia. Dice, ¿los médicos realmente entendemos las estadísticas de screening de cáncer? Una encuesta nacional para médicos de atención primaria en Estados Unidos. Yo les voy a aplicar esto con un ejemplo, a veces quizás resulte un poco grosero, pero eso va a depender de la interpretación de ustedes. Ustedes imagínense que estás atrás de una puerta y escucha que alguien le dice a otra persona, te quiero dentro de mí. Y que esa otra persona le dice, eso me calienta.
Las interpretaciones quedan libres para cada uno de ustedes, pero si eso se lo está diciendo una tostadora o una tostada, no tiene ninguna trascendencia. ¿Qué quiero decir esto? Que muchas veces en estos trabajos donde se nos publican ciertos datos que son tremendamente beneficiosos para, lo que nos están haciendo es engañando en la manera que nos comunican los resultados para hacernos creer que eso sirve. Repito, nos están engañando en la manera en que comunican los resultados para hacernos creer que eso sirve. Entonces, yo les voy a dar las herramientas para que ustedes, cuando lean un trabajo de este tipo, no se dejen engañar. Entonces, es importante distinguir lo que se llaman datos relevantes de los no relevantes. ¿Cuándo un dato es relevante en comunicación médica? Cuando tal procedimiento, cuando tal intervención, cuando tal resultado de un estudio, al paciente le provoca reducción de la mortalidad. Eso es un dato relevante en una comunicación médica. ¿Qué es un dato no relevante? Es cuando esos mismos resultados te los informan en tasas de supervivencia. Repito, relevante es reducción de la mortalidad, no relevante es tasa de supervivencia. Y esto que parece un ejemplo abstracto, yo ahora se lo voy a dar con algo concreto. Entonces hay un engañoso concepto de la tasa de supervivencia que nos lo quieren hacer pasar como si fuese reducción de la mortalidad, y no es así. Entonces, los beneficios de los test de screening o de controles periódicos de salud se comunican en dos formas generalmente. En reducción de la mortalidad, que como les dije recién, sí va a probar el beneficio de determinada intervención, o en tasas de supervivencia que no va a probar el beneficio de esa intervención. Entonces vamos a poner un ejemplo. Ustedes imagínense un grupo de pacientes, si quieren 100, 1000, 100.000, los que se les ocurra. Un grupo de pacientes a los que se le diagnostica por medio del antígeno prostático, por poner un ejemplo, se le diagnostica cáncer a los 67 años y que todos mueren a los 71 años. ¿Sí? Agarro un grupo de pacientes, le hago dosaje de antígeno prostático específico y a esos les diagnostico cáncer a los 67 años y resulta que a los 71 se mueren. Como sobrevivieron solo 4 años, la tasa de supervivencia a los 5 años del 0%, si se me murieron todos. La tasa de supervivencia es del 0%. Ahora vamos a suponer que ese mismo grupo de pacientes se lo somete al dosaje de antígeno prostático en lugar de a los 67 años, a los 60. Es decir, le adelanto la prueba. Y vamos a suponer que a todos también les diagnosticamos cáncer. Y vamos a suponer que todos, repito, que todos mueren a los 71 años. Todos mueren a los 71 años. Uno estaría tentado de decir que como sobrevivieron 10 años, la tasa de supervivencia fue del 100%. La tasa de supervivencia fue del 100%. Pero la mortalidad no cambió porque todos se me murieron a los 71 años. Este ejemplo es tremendo, tremendo cómo representa la manipulación de la información. Porque yo, ¿qué podría decir con esta información que ustedes están viendo? Que si a un paciente a los 60 años le comienzo a hacer dosaje de antígeno prostático específico, le aumento la tasa de supervivencia un 100%. Pero no me sirve para nada eso, porque todos se mueren de la misma forma a los 71 años. Es decir, que no hubo reducción de la mortalidad. No hubo reducción de la mortalidad. Todos se murieron a los 71 años. Lo que pasa es que yo les dije antes que tenían el cáncer, pero no cambió nada. Entonces, ¿qué ilustra este escenario hipotético? Que la tasa de supervivencia, a pesar del impresionante aumento del 0 a 100, no demostró ningún beneficio en el screening porque no hubo reducción de mortalidad. Porque no hubo reducción de mortalidad. Pónganse a pensar ustedes ahora a cuántos de sus padres o sus abuelos, a pesar de que tengan 70, 80 años, les siguen pidiendo el antígeno prostático. Y cuántos de sus padres o de sus abuelos van a recibir procedimientos diagnósticos invasivos como biopsias y las complicaciones que eso van a traer para no cambiar la mortalidad, para que se terminen muriendo a la misma edad. Entonces, ¿qué representa esto? Que lo único que yo hice con esa persona, que le hice el antígeno prostático a los 60 años, hice que se tomara el tren antes. Pero tanto este tren como el otro se van a terminar descarrilando en el mismo pueblo. O sea, no le cambié absolutamente nada a ese paciente.
Difícilmente se van a poder tomar buenas decisiones cuando la mitad de los médicos creemos o creíamos erróneamente que diagnosticar más casos implicaba salvar más vidas y por ende empezamos a sobrevalorar el beneficio de las pruebas de screening. En ese sentido, las Task Force, bueno, estas son recomendaciones internacionales, establecen grados de recomendación para diferentes procedimientos, cuál es la interpretación de ese grado de recomendación y qué hay que hacer con eso. Entonces, si determinada prueba tiene grado de recomendación A, quiere decir que se recomienda realizar esa acción preventiva porque existe alta certeza de que el beneficio neto es sustancial, es decir, esto sirve. Entonces hay que ofrecer al paciente hacerse eso. Así tenemos los diferentes grados de recomendación. Resumido, A y B está recomendado hacerlo porque el beneficio es mayor que el perjuicio. El grado C de recomendación implica que uno tiene que dialogar con el paciente y explicarle que así como puede tener cierto beneficio, también tiene cierto riesgo y se toma la decisión en conjunto con el paciente. El grado D implica que no hay que recomendar hacer esa técnica, ese procedimiento, porque los riesgos o los perjuicios son mucho mayores que los beneficios. Por ende, hay que desalentar el uso de ese servicio. Entonces, resumido, A y B se recomienda, C, la recomendación depende de la situación de cada paciente, el grado D no está recomendado y hay un grado I que se agrega, en el cual dice que la información es insuficiente para recomendar a favor o en contra. Esto lo tienen todo puesto en el manual de la cátedra, está discriminado los diferentes procedimientos de acuerdo al grupo etario y al grado de recomendación. Entonces, por ejemplo, en una persona mayor de 18 años, el monitoreo de la presión arterial tiene recomendación grado A, etc. No vamos a ver cada uno, vamos a ver algunos ejemplos nada más. Y esto es lo que les quiero mostrar. Fíjense. Dice, en mayores de 18 años, monitoreo de la presión arterial, interrogar acerca del hábito de fumar y dar consejo antitabáquico, screening de VIH en población de riesgo, serología para sífilis, serología para hepatitis B, serología para hepatitis C, consejos sobre conductas sexuales de riesgo, interrogar sobre depresión, repito, interrogar sobre depresión, interrogar sobre el consumo excesivo de alcohol y screening de obesidad depende de ciertos parámetros. Remarco, interrogar sobre depresión. Si ustedes miran esto y alguno de ustedes se fue a hacer algún chequeo de salud alguna vez, pregúntense cuáles de todas estas cosas su médico de cabecera o su médico clínico interrogó sobre eso. ¿Cuál de estas cosas les hicieron o les preguntaron? Y en este gráfico, me parece que vamos a poner el láser acá, establece las muertes por 100.000 personas de acuerdo al grupo etario y a su vez lo va relacionando con los años. Las muertes que están representadas en este gráfico se llaman muertes por desesperación. Resumido, suicidio, ¿no? Muy simplificado, pero suicidio. Entonces, fíjense, en el año 1935 se suicidaba alrededor de 40 personas cada 100.000 habitantes alrededor de los 75 años. En el año 1950 se suicidaban alrededor de 60 personas alrededor de los 65 años cada 100.000 habitantes. Miren en el año 1975. Alrededor de 60 personas se suicidaban ya alrededor de los 36, 37 años. Si hoy tuviéramos un gráfico actual, le puedo asegurar que esta barra está casi vertical. ¿Sí? Esto está casi vertical. ¿Qué quiere decir? Que vienen aumentando la tasa de suicidio a edades menores y nadie indaga sobre depresión y nadie previene esto. Esta es otra edad, entre 40 y 70 años, screening de dislipemia, etc. Fíjense, de acuerdo a la edad, las intervenciones que están recomendadas hacer. Si nosotros seguimos, también tenemos que tener en cuenta que a veces el médico se encuentra sometido, presionado a esto, que el paciente te va a agradecer un sobrediagnóstico, aun cuando le hagas daño, por ejemplo en el antígeno prostático, pero no te va a perdonar un subdiagnóstico aunque sea irrelevante. Y en esto muchas veces somos responsables los médicos. Hay veces que nosotros nos damos cuenta de cierta enfermedad, entre comillas, y la dejamos pasar porque realmente no altera la vida de ese paciente. Y resulta que de golpe va a otro médico y otro médico le dice, che, ¿cómo puede ser que no te hayan dicho esto?
que tenés tal enfermedad. Y a lo mejor no se hace tratamiento, o les vuelvo a repetir, no produce ningún cambio significativo. Y el paciente nos va a facturar esto, es decir, che, vos no me hiciste el diagnóstico de tanto. Y vos le vas a tratar de explicar que eso no tenía sentido. De todas maneras, el paciente no te lo va a perdonar. Entonces, a veces todos estos test de screening están sometidos a esa presión del paciente. Y también es verdad que la experiencia subjetiva de salud de enfermedad que tiene el paciente y la enfermedad objetiva, es decir, el diagnóstico que nosotros hacemos, a menudo no coinciden. Este ejemplo lo hemos puesto otra vez. Si vos lo tenés a Messi y le tenés que hacer una amputación transmetatarsiana, no es lo mismo que se lo hagas a un paciente diabético que está postrado. La implicancia, la subjetividad del mismo procedimiento es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque esa biología humana, como decimos siempre, está saturada de significado humano. Y este es el círculo vicioso, como pueden ver ustedes en patología, en semiología, el círculo vicioso del shock, cómo se perpetúa. Esto podría ser lo que uno, si hiciera una analogía, un shock de gasto innecesario o un círculo vicioso de un shock de daño para el paciente. Las dos cosas. Entonces, ¿qué? Lo pueden ingresar de donde ustedes quieran. Vamos a suponer que yo mejoro un test diagnóstico, un test para screening. Eso hace que el test tenga mayor sensibilidad y especificidad. Eso me lleva a que haya más casos detectados. Eso me lleva a una mayor frecuencia de realización del test, porque si esto anda, esto detecta más, me lo voy a hacer más. Eso lleva a un cambio en el espectro de la enfermedad, que es lo que yo le trataba de decir recién, que el paciente no te perdona un subdiagnóstico. ¿Por qué? Porque aparecen formas moderadas o lo que nosotros decimos pseudoenfermedad, que si bien es una patología no altera al paciente en su vida diaria. Eso hace que haya una mejoría en la evolución del tratamiento para una enfermedad que realmente quizás a veces no lo necesita. Eso implica que haya más sobrevivientes, lo que en las comunicaciones científicas me dicen aumentó la tasa de supervivencia, pero ustedes hoy ya saben que les están mintiendo. Y hay más historias de éxitos, comilla, comilla, porque se mueren todas a la misma edad. Eso a su vez me lleva a más costo y más inversión. Eso me lleva a mejorar más el test. Y se perpetúa un círculo de gasto innecesario en salud pública, más daño para el paciente, más gasto, más daño para el paciente, más gasto. Y no cambio la reducción de mortalidad. Entonces, en este sentido, con todos estos test, nosotros entramos al campo de los sobres, sobre diagnóstico, sobre definición de enfermedad, sobre detección de enfermedad, sobre venta de un método complementario, repito, sobre venta, principalmente en el sector privado, de estos métodos complementarios, sobre tratamiento de enfermedades que no sé si son tal. Si ustedes leen, por ejemplo, hoy por hoy la guía europea de hipertensión y la guía americana de hipertensión, cada una empieza a dar tratamientos farmacológicos a diferentes cifras tensionales. Pero van a decir, ¿pero cómo? Si la tensión debería producir, la hipertensión es la misma en Europa que en Estados Unidos, ¿por qué hacen tratamientos farmacológicos a diferentes valores? Saquen sus conclusiones. Y después tenemos la sobreprevención, que es de lo que quiero hablar. En esta sobreprevención tenemos que tener muchísimo cuidado, porque lo que puede ocurrir es que perdemos de vista al paciente y le terminamos por ocasionar más perjuicio o daño que beneficio, que es el que teóricamente estamos buscando con estos métodos de prevención. Entonces, ¿realmente los test de screening son corderitos inocuos o es un lobo en medio de un corral del cordero y nos están queriendo hacer pasar por cordero algo que nos va a hacer daño? Estos estudios complementarios que nosotros usamos para los test de screening pueden ser bioquímicos, es decir, de laboratorio, radiológicos, electrocardiográficos, ecográficos, tomográficos, y así podría seguir. Ustedes conocerán un montón de instituciones privadas que te ofrecen hacerte un circuito en 4 horas de un chequeo, y si alguno de ustedes o algún familiar de ustedes se lo hizo, van a ver que ingresaron a la institución, le hicieron hacer todos los métodos complementarios y todavía no los vio ningún médico. Repito, ustedes entran a una institución para hacerse un chequeo médico, no lo ve ningún médico, se hacen todos los estudios complementarios en 4 horas y después se van a su casa. Y ahora puedes consultar desde tu dispositivo los resultados. Entonces, total, tenés el resultado, buscas en internet qué es lo normal. Y acá la pregunta es, ¿el método es complementario o el médico es el complementario acá? Pues yo les vengo diciendo desde el momento cero que esto debe ser individualizado al paciente. Entonces, a veces a uno le da la sensación que estos circuitos para prevenir todo lo que teóricamente nos quieren hacer que nos previenen,
son como las inspecciones técnicas vehiculares de los autos. Vos vas a hacer el ITV del auto, te van a decir que está todo bien, pero de ninguna manera eso te garantiza que a las 5 cuadras no te vas a chocar de frente y te vas a matar. Entonces, lo que nos venden es la falsa idea de que estamos sanos porque tenemos los métodos complementarios normales. Y uno a veces lo que hace con esto de los circuitos es tratar de disminuir su incertidumbre, es decir, no, yo quiero tener la certeza que estoy sano, entonces me voy a hacer un laboratorio y si tengo el colesterol normal yo no me voy a infartar. Pero llegaste a tu casa, encontraste un telegrama de despido y haces un infarto masivo del ventrículo izquierdo en la puerta de tu casa. No, sí, pero tenía el laboratorio normal. Sí, ¿y? Entonces, ¿el método es el complementario o el médico es el complementario? Y continuamos, fíjense, necesitamos números para seguir, como en todo, en esto de las estadísticas. Entonces, los test de screening en general reducen la mortalidad, fíjense un ejemplo, a 9 años de 3,7 a 3, es decir, reducen la mortalidad 0,7 cada 1000 hombres. Pero por reducir la mortalidad 0,7, entre 50 y 200 personas de esas 1000 van a tener un falso positivo. ¿Qué significa esto? Que te dicen que tenés una enfermedad que realmente no tenés. ¿Y a vos quién te saca esa duda después? Y vamos a suponer que esa enfermedad es cáncer. Te dicen, che, este estudio me dice que tenés cáncer. Cuando vos a un paciente o a una familia le das la noticia de que puede tener cáncer, te puedo asegurar que los altera tanto al paciente como a la familia y los pone en una situación de duda que difícilmente después lo pueda volver a sacar. ¿Y saben qué es lo peor? Que ese falso positivo que vos le diste por un estudio que no lo tendrías que haber hecho, va a llevar a que de esas 1000, entre 10 y 30 personas van a ser tratados innecesariamente por algo que nunca tuvieron. Fíjense, los pacientes que recibieron el diagnóstico de cáncer de próstata son más propensos a infarto agudo de miocardio, a suicidio en el año posterior del diagnóstico y a morir por complicaciones del tratamiento para el cáncer. De un cáncer que, ¿saben qué? Que probablemente a lo largo de su vida nunca se hubiese manifestado. Ah, pero nosotros le hicimos el diagnóstico. Qué bien, qué buenos médicos que somos. 25 años después de que esto fuera autorizado por la FDA, los ensayos clínicos demostraron que aumenta la detección de cáncer, pero no reduce la mortalidad. Lo que haces con el paciente, le haces tomar el tren antes, pero se va a terminar matando en el mismo pueblo que lo que se tomaron el tren después. Esto que también lo tienen colocado en el manual de la cátedra, que son de las Task Force, se va actualizando casi año a año los grados de recomendación. Ustedes pueden entrar y ver, por ejemplo, acá fibrilación auricular, screening con electrocardiografía, la actualización en el año 2018 y acá les dan el grupo al cual habría que aplicarlo y está detallado por qué. Estos son los grados de recomendación que vimos. Y fíjense para el cáncer de próstata. Repito, miren, el C, la recomendación depende de la situación del paciente y el D no está recomendado. Miren para el cáncer de próstata. Entre 55 y 69 años es recomendación grado C. Es decir, te tenés que sentar con el paciente y explicarle, mira, esto puede que, pero las complicaciones pueden ser tal, tal, tal y tal. ¿Sí? Y fíjense abajo, para hombres de 70 años o más, no está recomendado. No está recomendado. Los daños son mayores que los beneficios. Y ahora cada uno de ustedes, fíjense, pregúntenle a sus abuelos o a familiares que sean mayores de 70 años si todos los años su médico de cabecera no le pide el antígeno prostático, el libre, el unido a proteína, el unido a no sé qué cosa. No tiene recomendación. Grado D, repito, antígeno prostático más de 70 años, no tiene recomendación. Le están haciendo un daño. No es que ni siquiera no le hacen nada, le están haciendo un daño a ese paciente. Y en las Task Force también está esta información que viene resumida y simplificada para los pacientes. Fíjense una revisión, chequeos generales en adultos no reducen la mortalidad por cáncer, por enfermedad cardiovascular ni por ninguna de todas las otras causas. Entonces, en resumen, ¿son útiles los chequeos médicos generales? Hasta ahora no se ha probado que los chequeos médicos generales disminuyan la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades en los adultos. 5 de 7 estudios aleatorizados controlados comprobaron que los chequeos médicos generales, repito, no reducen la mortalidad global ni la mortalidad por enfermedades cardiovasculares o cáncer. Y acá no quiero que se olviden lo que les dije al principio. Todo esto estamos hablando de personas asintomáticas. Yo no estoy diciendo una persona que me vino a consultar por dolor de pecho y que es tabaquista. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de personas asintomáticas.
Entonces, los prestadores de salud tenemos que tener y poner más énfasis en las intervenciones que estén basadas en evidencias y específicas para cada paciente. No hacer un ITB para todo el mundo y es todo lo mismo. No hacer eso. Resumen que también lo tiene en el manual de la cátedra. Es de grado B, en hombres de 65 a 75 años que han fumado, hacer una ecografía para detección de aneurisma de aorta. Porque tenés pocos falsos positivos, porque se demostró que los beneficios son mayores que los riesgos, etc. En aquellos hombres de la misma edad que nunca han fumado, la recomendación es de grado C. Y ahí lo tienen, cómo va cambiando la recomendación de acuerdo al grupo etario. Cáncer de cuello uterino, también todo esto lo paso rápido porque lo tiene en el manual de la cátedra, cómo está recomendado de acuerdo a la edad, qué método hacer. Y acá es donde me quiero detener un poquito más, porque es otro punto tremendamente conflictivo. Respecto del cáncer de mama, ustedes sabrán que en muchos lugares, sin ni siquiera haber interrogado al paciente, ¿qué quiero decir con esto? Que no hayan visto un médico que les haya categorizado el riesgo, que no hayan visto un médico, repito, que les haya categorizado el riesgo, le piden que se hagan una mamografía a mujeres mayores de 40 años. Si tenés, ¿cuántos años? Vos llamás por teléfono para pedir un turno, ¿no? Si me quiero hacer un chequeo, bla, bla, bla. ¿Cuántos años tenés? 41. Bueno, para 41 años tenemos el circuito de la mujer, que en el circuito de la mujer te tenés que hacer densitometría ósea, mamografía, resonancia mamaria, bla, y te empiezan a hacer un chequeo por teléfono solamente de acuerdo a la edad. Nadie le categorizó el riesgo a nadie. Te empiezan a hacer el chequeo de acuerdo a la edad. Entonces, fíjense que la mamografía tiene recomendación grado B para mujeres entre 50 y 74 años. Antes de los 50 años, la mamografía tiene alta tasa de falsos positivos y además sobrediagnóstico. Repito, ¿qué quiere decir falso positivo? Que le digas a una mujer que tiene cáncer de mama cuando no lo tiene. ¿Eso qué significa? Que la vas a someter a una biopsia y a una angustia durante al menos 15, 20 días hasta que le llegue el resultado de la anatomía patológica y que le diga que no hay cáncer de mama. Pero a pesar que le digas eso, la paciente va a decir, ¿y si la biopsia le hicieron al lado y el cáncer lo tengo justo al lado? Le generaste un problema a una paciente que no lo tenía. Se lo generaste al problema a una paciente que no lo tenía. Entonces, estos son diferentes artículos, por ejemplo, efectividad del screening por mamografía respecto al tamaño del tumor de cáncer de mama en cuanto al sobrediagnóstico. Entonces, el 50% de las mamografías realizadas en personas a las cuales no se le categorizó el riesgo terminó siendo sobrediagnóstico y no hubo ningún cambio en la mortalidad. No le cambié nada a ese paciente. Y esto sí se los marco porque también quizás es algo llamativo, que tiene grado B realizar tomografía de bajas dosis en adultos entre 55 y 80 años que hayan fumado al menos 30 paquetes año. Eso sí, hasta el día de hoy está validado, aunque la tomografía es un método complementario que irradia a un paciente, los beneficios se han demostrado que son mejores que los perjuicios para la detección de cáncer de pulmón. Y esto también, cáncer de colon y recto, yo sé que tuvieron una clase con Sandra Rojo, también es importante tenerlo en cuenta por la prevalencia, la frecuencia, la incidencia de la detección que es de grado A entre los 50 y 75 años, hacer la sangre oculta en materia fecal. Sangre oculta en materia fecal por inmunofluorescencia. Eso hay que hacerlo en forma anual en varones y mujeres entre los 50 y los 75 años. Pónganse a pensar o pregunten a sus padres a quienes le han pedido esto. Con mi grupo de la Comisión 5 que estamos yendo al hospital, prácticamente en todos los prácticos, es medio redundante, pero en todos los prácticos vemos pacientes con cáncer de colon que el motivo de consulta fue anemia o síndrome anémico y prácticamente ninguno tenía el test de sangre oculta en materia fecal. ¿Sí? Si el resultado es positivo, ahí muestra cómo se va avanzando. Entonces, cuando uno le transmite toda esta información, y me pasó a mí cuando lo leí, la pregunta de ahora es, ¿para qué hacemos todo lo que estamos haciendo? Antes era cómo lo hacíamos, ahora la pregunta es, ¿para qué estamos haciendo todo lo que hacemos? ¿Realmente estamos buscando el beneficio del paciente? ¿Realmente estamos buscando eso? Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer un screening indiscriminado mediante el antígeno prostático específico si ya les conté recién lo que pasa? Que nadie le va a cambiar la mortalidad y le va a generar un problema, le va a decir a un paciente que tiene cáncer y capaz ese cáncer o quizás ese cáncer nunca se le hubiese manifestado sintomáticamente. ¿Para qué le voy a detectar
a una paciente un carcinoma in situ grado 1 de mama o de próstata de baja malignidad si la evolución va a ser más larga que la vida del paciente. Esto nosotros sabemos decir, el paciente se muere con cáncer y no de cáncer. ¿Para qué voy a chequear a todas las mujeres mediante mamografía sin categorizar el riesgo clínico previo? Si les acabo de contar que el 50% es sobrediagnóstico y falso positivo. Entonces, yo le puedo dar este punto de vista, otra persona le puede dar otro punto de vista, pero lo que realmente ocurre es lo que está acá al medio. Y lo que realmente ocurre acá al medio es lo que ustedes tienen que saber. Esto de acá al medio es reducción de la mortalidad. Esto acá, que es un punto de vista, es tasa de supervivencia, que no significa nada. Esto es screening indiscriminado, pero lo que realmente pasa es lo que está acá al medio. Esto es el paciente. En 2013, al comparar las prácticas médicas actuales frente a las que se hacían antes de tener todos estos métodos complementarios, se encontró que el 40,2% de los casos en las nuevas prácticas eran peores. Entonces, ¿chequeamos con experiencia la mejor evidencia? La pregunta que les hago y que se deben hacer ustedes, ¿los chequeos realmente previenen o enferman? Ante cualquier médico, consulte siempre a su duda. Sin embargo, ustedes van a decir, el docente este viene, nos da clase y revienta los controles periódicos de salud. No está diciendo que esto no sirve para nada, o sea, que no se puede aprovechar que el paciente vaya. No es así. La otra arista del punto de vista de esto es que control médico periódico también es una destreza técnica en un encuentro humano. ¿Por qué? Porque permite prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares cuando yo al chequeo lo hago individualizado, categorizando el riesgo. Recién les decía, entre 50 y 75 años pedir un test de sangre oculta en materia fecal. ¿Sí? Yo no prevengo el desarrollo del cáncer, lo que me adelanto es en la detección, ¿no? También tengo lo que se llama chequeo narrativo, la educación para el autocuidado. Ustedes estuvieron el último teórico, el penúltimo, de síndromes geriátricos. Ustedes saben lo importante que es la educación para el autocuidado en el paciente adulto mayor con deterioro cognitivo, la educación del cuidador, lo que seguramente el doctor Pressman le dijo, cuidar al cuidador que cuida a un adulto mayor. Tratar de encontrar por qué ese paciente fue a la consulta. Ustedes imagínense que están en su consultorio y viene un chico de 22 años y le dice, doctor, quiero que me haga un ecocardio, una ergometría, un Holter, una resonancia cardíaca. Entonces la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿por qué un vago de 22 años me viene a pedir que le haga todo esto? ¿Por qué? Entonces tienen que indagar ahí y seguramente en ese interrogatorio ustedes van a encontrar que probablemente ese paciente tenga un amigo que hizo una muerte súbita a los 22 años y lo que tiene miedo es de morirse, lo que tiene miedo de que él le pase lo mismo, o sea que el motivo de consulta de su chequeo narrativo es la sensación de miedo de que él se puede morir. Entonces, en el chequeo narrativo, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre lo que el paciente siente, lo que el paciente padece. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque actualmente, si nosotros seguimos avanzando de la manera que vamos avanzando, hasta nos van a decir lo que sentimos. Hoy por hoy se están haciendo estudios, como dice acá, dirigido para el consumo. Entonces, te van estudiando y te van prediciendo qué es lo que vos sentís. Y de acuerdo a eso te ofrecen, ¿no? ¿No les pasó a ustedes nunca que viene alguien y te dice, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Sí, a vos te pasa algo. ¿Viste? Y vos te pones a pensar y dices, bueno, me pasará algo, ¿viste? Pero hay veces que el otro sabe lo que te pasa y uno todavía no se dio cuenta. Entonces, en esto del neuroconsumo también te estudian lo que vos sentís, lo que vos pensás y con eso te van a ofrecer productos. También tenemos en estos chequeos lo que llaman chequeo social, la inmunización en el adulto, lo que fue la inmunización ahora por la pandemia. Entonces, educar a los pacientes respecto a la inmunización, la importancia que tiene, es una instancia para aprovecharlo, decirle qué vacuna tiene que tener puesta, por qué. Entonces, todos estos métodos complementarios de screening, lo que han tratado de hacer es lo que históricamente fue haciendo la humanidad, y es tratar de predecir la incertidumbre del futuro. Entonces, como dice ahí, de la religiosidad y el pensamiento mágico a la ciencia, pasando por el teorema de Bayes, que por medio de estadísticas trataban de predecir lo que iba a ocurrir, hasta la manipulación de la información que hacen los diferentes medios para no solamente predecir, sino influir en un comportamiento humano.
Entonces tenemos que, en el chequeo individual de cada paciente, romper el equívoco entre factores de riesgo y biomarcadores. ¿Qué quiere decir? Que vos tengas hiperglucemia no significa que seas diabético. Entonces hay que escindir la bioquímica de las condiciones de vida. Después podemos seguir, por ejemplo, esto es una frase también muy conocida, que un individuo sano es una persona insuficientemente estudiada, es decir, que si uno le busca algo le va a encontrar. Y esto más o menos es, doctor, no sé qué es lo que me pasa, bueno, tomate esta pastilla que no sé para qué son. Más o menos sería una cosa así, una charla entre dos personas que no se entienden. Respecto del chequeo narrativo, hay un equívoco en solicitar todos los estudios, pero no escuchar el verdadero motivo del chequeo, lo que yo les decía recién de un chico joven que va a consultorio y le pide una catarata de estudios, pero en realidad el motivo del chequeo es su miedo a la muerte. Y acá cometemos el error de escindir la biología de la biografía. Esto, bueno, ya le voy a hablar al doctor Pressman, no voy a hablar, que el hombre es un animal que cuenta historias. El chequeo social, porque hay un equívoco entre el objeto de laboratorio al que yo le hago los estudios y el sujeto social que está padeciendo una enfermedad. Entonces cometemos el error de escindir a la persona del entorno geográfico histórico. Entonces recuerden que el sujeto o la persona o nuestro paciente está influenciado por la sociedad, por el espacio y por el tiempo en el que vive. Nosotros culpamos a la persona que es obesa, pero como le dijo la doctora Kitzman, viven en una sociedad obesogénica y le vas a echar la culpa a la persona que es obesa. Es culpar a la víctima directamente. Y los determinantes sociales de la enfermedad evidencian que la salud, por supuesto, es un objetivo colectivo. Esto creo que alguna vez también se los dije, la certeza es una emoción, no es una cognición. Entonces, con los métodos complementarios, o sea, con algo objetivo, con un estudio de laboratorio, uno le busca calmar un sentimiento a un paciente. Si no, tenés el colesterol normal, no sientas que te vas a morir. Le trato de sacar la incertidumbre, lo cual no se puede. Entonces, ante cualquier duda, hágase un chequeo y ante cualquier chequeo, antígeno prostático, en mayores de 60 años, 69 años, mamografía en mayores de 40 años, es decir, ante cualquier chequeo, hágase una duda. Y siempre tener en cuenta, este que está acá al medio, que es Gabriel Condoncarqui Noguera, que era Tupac Amaru, es una pintura del descuartizamiento de Tupac Amaru. Este que está tironeando puede ser el paciente o el médico, el cual está tironeado por la insistencia del paciente o la insistencia del médico, por la presión institucional. Vos tenés que pedir tantos estudios por mes porque si no te vas a quedar sin trabajo. Por el corto tiempo de consulta, porque hay que facturar más, en tal obra social me paga poco, entonces tenés que ver más pacientes por hora para que reditúe económicamente al sistema, y por la ética médica. Por todo eso está tironeado tanto el paciente como el médico. Y esto es para resumir la primera imagen del mar que le ponía. El reduccionismo molecular está por abajo y el reduccionismo epidemiológico por arriba, pero entre ambos está la persona. Y la ciencia actualmente busca atenuar la incertidumbre, es decir, tratar de bajarla, pero no hay forma de sacarla, no hay forma. Y esto también me parece, creo que lo más importante de la clase. No todo lo que se puede contar cuenta. Cuando no se puede contar lo que importa, le damos importancia a lo que se puede contar. Esto es un trabalengua. ¿Qué quiero decir esto? Que si vos a un paciente no le podés decir por qué le sube la glucemia, lo único que le podés decir es que tiene hiperglucemia. Entonces empezás a darla, no, porque tal valor de hiperglucemia me dice tal cosa. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué tiene hiperglucemia? Bueno, porque no tiene insulina. Bueno, ¿por qué no tiene insulina? Bueno, porque se destruyeron los islotes. Bueno, ¿por qué se destruyeron los islotes? Bueno, entonces cuando empezamos al porqué de los porqués, al tercer porqué casi siempre nos quedamos sin respuesta. Entonces, cuando no podemos darle importancia a lo que realmente importa, le empezamos a dar importancia a lo único que podemos medir objetivamente como es un valor de laboratorio. Entonces dice, necesitamos retornar cargados de los beneficios de la tecnología. No es que uno dice, hay que negarse a la tecnología. Nos vamos a volver a escuchar con un vaso a través del tórax del corazón. Tenemos estetoscopio, no hay que negarse. Pero tenemos que volver a ese contacto intersubjetivo con el paciente, que es donde realmente encontramos el sentido que tiene dato en la historia de vida de cada paciente, en esa historia individual, siempre ayudado por el método complementario, pero no jerarquizando el método complementario. Y en resumen, el objetivo de todos estos chequeos, que por lo menos es lo que la mayoría de los pacientes busca, es tratar de disminuir esa incertidumbre permanente que es la vida, con la única certeza objetiva es de que todos nos vamos a morir. Lo que pasa es que todo el tiempo queremos saber cómo y cuándo nos vamos a morir.
y en la gran mayoría de los casos eso no se puede saber. Bueno, terminamos. Muy bien, qué puntual. ¿Viste? Parece que lo habéis estado... ¿Querés Ahí cerrar la grabación? Así los chicos pueden